Hace unos años comencé una investigación que llamo modelos esenciales. En realidad nace de una idea de Bateson. Él los llamaba a este mismo concepto reductores de complejidad. Decía que la realidad era tan compleja que lo que hacíamos es construir modelos para poder entenderla y reducir esa cantidad de complejidad que nos presentaban todo lo que ocurre. Esta idea de los reductores de complejidad me daban vuelta en la cabeza y yo siempre digo que tengo pésima memoria. Y en realidad después me di cuenta que tengo pésima memoria para todas aquellas cosas que no me interesan. Así que las olvido muy rápidamente. Y en cambio cosas que me interesan las guardo por mucho tiempo y están muy disponibles. Cuando eso se aplicaba, estas dos ideas, la de la memoria y los modelos esenciales o reductores de complejidad, a las técnicas que iba aprendiendo, me daba cuenta que algo que después en programación neurolingüística descubrí que se llamaban estrategias, había una secuencia de pasos que producían un resultado. Algo que veías, algo que escuchabas, algo que sentías en alguna secuencia, repetida de alguna forma, prestando atención a algunas cosas, hacían que la gente creara mejor, recordara mejor, cambiara mejor, hiciese todas estas cosas maravillosas que hacemos los seres humanos en una determinada secuencia y que eso se podía decodificar, enseñar, desarrollar, mejorar. Cuando veía técnicas me daba cuenta que desde hacía mucho tiempo uno de los juegos que teníamos con Fernando era captar de cada disciplina eso que funcionaba. Entonces, en nuestra primera época de enseñar cosas, en Argentina se enseñaba 3 años de digitopuntura, 3 años de masaje muscular, 3 años de masaje, en los que uno aprendía muchísimo de fisiología, de muchísimos elementos complementarios al masaje y el masaje. Ibas a otra técnica y otra vez te enseñaban las mismas cosas de fisiología y un poco de masaje. Entonces decidimos hacer un entrenamiento de masaje con una enorme cantidad de técnicas de masaje, pero se daba solo en un año. Y después, si la gente quería aprender fisiología, anatomía o qué sé yo, podía ir a la Facultad de Medicina y tomar todos los cursos que quisiera de eso, o tomar cualquier curso de masajes que le iban a poner todas esas materias en la formación. Y lo que habíamos hecho fue qué de este masaje hace que funcione. ¿Cuál es el toque que hace que esta técnica funcione? Y enseñábamos todos los toques de masajes. Cuando hacíamos artes marciales, nos reuníamos con gente de diferentes técnicas de artes marciales y lo que hacíamos era sacar los modelos esenciales y entrenar los de cada disciplina. Después de un par de años sabíamos muchísimo de muchas técnicas de artes marciales. Y cuando compartíamos nuestras prácticas con compañeros que solo habían hecho la formación que nosotros habíamos hecho, era una enorme diferencia la que teníamos con ellos. Cuando llegamos al mundo de las técnicas de la conciencia, la autoayuda, todas estas que venimos explorando estos años, pasaba lo mismo. Lo que nos dábamos cuenta es que algunas personas hacían técnicas psicológicas, otros hacían técnicas corporales, otros hacían técnicas emocionales. De las técnicas mentales, solo las que tenían que ver con el hemisferio izquierdo, o solo las que tenían que ver con el hemisferio derecho. Y no podían recibir las otras disciplinas, aun cuando estaban formados en varias de ellas. Incluso como conflictos internos cuando tenían dos que parecían, como decía Fernando hoy, adrenalínicamente antagónicas. Entonces, estuvo bueno eso. Entonces, lo que empezamos a jugar es esto de
¿Cuál es el modelo esencial de la programación neurolingüística? De pronto nos dimos cuenta que había 10 elementos básicos que después se combinaban y generaban unos 35 ejercicios. Y esas técnicas estaban en todos los libros de programación neurolingüística, muchas de ellas repetidas en todos los libros. Pero después, cuando mirábamos otras cosas como constelaciones familiares o Gestalt o otras disciplinas, así un poco como Richard Bandler había hecho con los primeros modelos que ellos habían tomado de grandes terapeutas o de gente que hacía cosas muy bien en su campo de investigación, como los jueces de la Suprema Corte o empresarios muy exitosos o inventores muy hábiles. Esto de poder tomar cómo es el proceso para producir ese resultado. Entonces, aplicando esta fórmula, uno podía mirar distintas disciplinas y extraer el jugo de cada una de ellas. Y como estaba jugando solo con ese zumo, con ese jugo esencial, podía combinarlo con otras fácilmente. Muchos de los juegos Tachyon son estas combinatorias de estrategias de diferentes disciplinas detrás de una sola intención. Cuando fue la crisis del 2000, tenía mucho tiempo libre, poca plata, pero mucho tiempo libre, así que recorría librerías, que es lo que más me encanta. Y uno de esos días estoy mirando así las mesas de libros y me aparece la misma palabra repetida en infinidad de libros. La palabra tenía mucho que ver con mi juego principal y mi desafío principal, que era el miedo. Miedo, 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 miedo. ¿Ocurrirá con otros estados, con otras cosas, los libros? Enojo. Enojo, ira, frustración, enojo. Mira. Entonces, me doy cuenta que la gente me había estado consultando durante años por las mismas cosas. Miedo, enojo, tristeza, indecisión, creencias limitantes. Dije, bueno, qué buena oportunidad. ¿Qué es lo que se hace en el mundo para estas cosas? ¿Cuáles son los modelos esenciales para cada una de estas disciplinas? Hice la colección, las tejí de alguna forma, las investí en un cuento, y entonces la gente puede venir a jugar un juego metafórico mientras aprende una estrategia para cambiar o enriquecer algo en su vida. Todo este preámbulo para contarles el ejercicio que quiero que hagamos ahora.